Papi, has vivido casi 100 años, has visto 100 años de la historia de Bolivia. ¡Qué vida más interesante! Cuéntanos un poco de tu juventud. ¿Por qué arquitectura? Bien, cuando yo estaba en colegio había materias que me gustaban especialmente, como matemáticas, como dibujo, como todas las ciencias de cultura general, y eso despertaba en mi espíritu el arte, la creatividad, el hacer cosas nuevas y no vivir en el pasado. Entonces esto era lo que me llenaba a mí y encontré la solución en la carrera de arquitectura. Arquitectura me daba toda esa posibilidad de poder hacer lo que quería yo en mi vida, crear, hacer cosas para el hombre. Pero, digamos, el hombre necesita de varias cosas en su vida. Necesita escuelas, necesita hospitales, necesita aeropuertos, y todas esas cosas el arquitecto las va creando para darle gusto al hombre. Entonces era una sensación hermosa que me llevaba a estudiar arquitectura. Y cuando entraste a... ¿Nunca tuviste duda de que querías ser arquitecto? Sí, esa era la idea. No me interesaban otras profesiones, inclusive que un tío del Perú, un médico, me ofrecía, porque él no tenía hijos varones, me ofrecía la posibilidad de que yo administre sus haciendas en el Perú y me iba a costear todos los estudios de agronomía e incluso me iba a ceder una de sus fincas. Eso era armar mi futuro, pero la agronomía no me llamaba la atención. Entonces le agradecí al tío por la bondad de su oferta, pero mi idea era la arquitectura, nada más que la arquitectura para realizar. ¡Qué valiente! No creo que todos los jóvenes tengan clara la película de qué quieren estudiar a los escasos 18 años. Cuando estabas en arquitectura, un gran maestro te impresionó. ¿Por qué no nos cuentas de él? Sí. Cuando empecé a estudiar arquitectura, lógicamente íbamos conociendo los arquitectos universales. Y entre estos arquitectos universales estaba Frank Lloyd Wright, el arquitecto famoso americano, y tenía unas ideas fantásticas y prácticamente en medio de mi carrera yo lo adopté como si él fuera mi maestro, fuera de la facultad. Entonces yo lo seguía a él porque tenía unas ideas interesantes. En primer lugar, su arquitectura era el hombre y la naturaleza. Naturaleza y hombre que tenían que estar uno al lado del otro y tenían que formar una sola cosa. La naturaleza era la que lo inspiraba al hombre y le daba la posibilidad de que pueda vivir. Entonces Wright creó la arquitectura orgánica, y una arquitectura orgánica que lógicamente era eso, el hombre y naturaleza. Yo tengo, aquí ven ustedes, tengo la fotografía de mi maestro elegido personalmente por mí. Y una anécdota les voy a contar. Cuando el Colegio de Arquitectos de Bolivia me nombró arquitecto distinguido, ¿no? Arquitecto distinguido, nos tomamos unos tragos y yo llegué a casa inspirado con mi título de arquitecto distinguido. Y la fotografía del maestro dice arquitecto extraordinario. Entonces yo entré y le puse a su lado mi título que había recibido de arquitecto distinguido y le dije, maestro, ya nos estamos igualando. Me fui a dormir y en la mañana siguiente desperté y dije, ¡qué sacrilegio! Y bajé a mi estudio y quité mi título de arquitecto distinguido y le dije, perdón maestro. Esa fue, y hoy en día sigo haciendo creación de arquitectura, siempre pensando en el maestro e inspirado en sus ideas. Y entonces en muchos de mis proyectos se puede reconocer algunos conceptos que el maestro ya tenía para hacer su arquitectura. Y así le sigo los pasos. Y cosa interesante, yo me titulé en 1959 y él ese año murió.
cuando moría el maestro, nacía un nuevo arquitecto que era su discípulo. Un nuevo maestro. Sí. Creo que has tenido la oportunidad de ver a tu maestro en un museo en Nueva York. Cuéntanos tu experiencia. Hablando de Wright, tuve la suerte de, en un viaje a Nueva York, visitar el Museo Guggenheim, famoso en el mundo entero, obra de Wright. Y cuando entré a ese museo, me encontré con el maestro, con el espíritu del maestro, y fue lo primero que dije en inglés. Traducido al castellano, le dije: maestro, por fin nos encontramos. Y salí contento de haber estado en una obra del maestro, porque el maestro cambió completamente la idea de los museos. Por ejemplo, en el Guggenheim se entra y se toman ascensores hasta el último piso. Y una vez se sale del ascensor y se empieza a bajar por una rampa helicoidal hasta llegar abajo. Aquí tienes una maqueta. Entonces el maestro dice: ¿por qué la gente a un museo tiene que entrar, recorre todo el museo y después tiene que volver a salir por el mismo recorrido? El maestro dice: es mejor llevarlo hasta arriba y que baje a modo de salirse del museo contemplando el museo mismo. Belleza. Entonces de ahí nace el Museo Guggenheim con la famosa rampa helicoidal. Y esta maqueta que tienes es un regalo de tu nieta. Sí, este regalo es un tiempo después que estuve yo en Nueva York. Una de mis nietas fue a hacer un curso en Nueva York y fue a visitar el museo y me trajo de regalo la maqueta para que yo la arme. Así que al armarla estuve más cerca del maestro. Por cochino le encanta hacer las cortitas. Como todo arquitecto aficionado a la pintura, la acuarela en especial ha sido parte de mi vida. Y entonces de esta manera se puede ir plasmando la creatividad, el color y todos los aspectos de una belleza que uno encuentra en paisajes que pueden ser llevados a la pintura. Podríamos hablar aquí, por ejemplo, de mi visita en España a ¿cómo se llama la famosa? ¿Dónde está ¿La Alhambra? la Alhambra? En Granada, la Alhambra es una hermosura donde uno prácticamente necesita un día para visitar toda la Alhambra. La Alhambra la hicieron los moros que estuvieron 400 años en España. Y visitamos con unos amigos y estos amigos tenían una cámara fotográfica y lógicamente ellos iban sacando rápidamente los espacios que querían con la máquina fotográfica, mientras que yo lo que hacía era diseñar los espacios y para después pintarlos. Y ellos me decían: apúrate, apúrate, que estamos apurados, termina ya de una vez tus dibujos. Pero me gustaba hacer un dibujo que tal vez es más expresivo que una cámara fotográfica. Entonces de ahí nació la afición por la pintura, ¿no? En especial, y siempre estamos dedicados. Lo que más se presta son las iglesias, ¿no? Las iglesias son las que más se prestan a la acuarela. Esta es una en Bolivia, en Valle de Cochabamba. ¿Esto? Y los museos. ¿Este es un museo? Este es un museo en Estados Unidos. ¿Esto? Este es en Cochabamba, también un área campestre. ¿Esto? Este es en Río Abajo. Y esta. Otro de mis ideales en la vida era ser marino. Pero como solamente tenemos el lago,
me hice marino de agua dulce. Entonces tenía un gatecito con el que paseábamos los fines de semana con la familia. Y entonces de esa manera yo decía, estoy dando lo que tanto he buscado de ser Popeye, el complejo de Popeye el marino. y este es el cuadro de ese barquito. Es una isla en el lago Titicaca y el Pilgrim, el barquito que tenía la familia. Proyecto de una iglesia, pero una iglesia que toma en cuenta todo el pensar católico. Y por ejemplo aquí vemos en la iglesia, en el corte, de que generalmente la entrada de la iglesia es ven por aquí, entra aquí, te conviene entrar, y es una boca que lo está llamando al pecador. Y el pecador entra con todos sus problemas, y en la primera parte encuentra oscuridad, como está su alma. Y a medida que va avanzando, encuentra una que otra ventana, donde ya aparece la luz, y va mejorando el estado de su alma. Y cuando se acerca al altar, encuentra una luz que entra por el techo, una luz que se derrama sobre el altar. Y es Dios que se acerca a este Señor que ha entrado así y aquí ha encontrado la salvación, ha encontrado remedio para su alma. Y el altar prácticamente no está dentro de la iglesia, sino es una vidriera y el altar está fuera de la iglesia en un área de jardín con la cruz. Ahí está. O sea que lo encuentra afuera el reino de Dios. Pero ha pasado por toda un paseo que le ha dado el estado anímico de su alma hasta lograr una liberación. Y en eso está inspirada esta iglesia, que es un solo proyecto todavía, ¿no? Hablando de obras maestras, ¿por qué no nos hablas de tu gran obra maestra, la mami? Un hombre siempre necesita de una mujer que lo pueda empujar, que lo puede llevar, que lo puede hacer de que ese hombre triunfe. Los triunfos que han tenido los grandes hombres precisamente lo deben a una mujer que ha estado detrás de uno y lo ha empujado. En mi caso, por ejemplo, la conocí a mi señora y pololeamos 4 años. 4 años mientras yo terminaba mis estudios de arquitectura. Entonces, después de los 4 años nos casamos y tuvimos 6 hijos. Ella ya no está con nosotros, se fue hace 3 años. Pero lo más bello que me ha dejado en mi vida han sido mis 6 hijos. 3 muchachos y 3 muchachas. Los 6 de gran cariño a su padre, están cerca de mí, hasta puedo decir me protegen, están conmigo y ellos han formado sus propios hogares, tienen sus hijos también y esos nietos son el consuelo del abuelo ya a esta edad. Entonces la familia es bella cuando se forma así a través de padres, hijos y nietos. Respecto al aspecto religioso, yo soy católico. Y como católico que soy, pienso que las personas, según nos decía nuestro Señor Jesucristo, no morirán si es que creen en Él. Entonces mi esposa creía en Cristo y lógicamente pienso que no ha muerto, sino que está en otro lugar. Pienso que está en la gloria cerca a Dios. Y entonces, al año de haber fallecido ella, nos reunimos con mi hija Marité y con mi nieta, la hija de Marité, y brindamos por el nuevo año. Y en medio del brindis dijimos por nuestra madre allá donde esté. Y queríamos darle la felicidad que nosotros queríamos para ese año, también hacerla llegar a ella. Eso, el aspecto religioso de la familia.
como decía mi catedrático, este hombre ha vivido más de 100 años. En casa le decimos el joven centenario. Pero hablemos un poco de su profesión y de su actividad como catedrático en 3 universidades. La universidad, lógicamente, juega un papel importante en la formación profesional. Para mí, mi alma mater es la Universidad Mayor de San Andrés, donde entré a estudiar como estudiante, luego fui ayudante de cátedra, más tarde catedrático y después llegué a decano. Posteriormente trabajé con la Universidad Técnica de Oruro, igual como catedrático y decano, y por último ya al jubilarme con la Universidad Nuestra Señora de la Paz en calidad de decano de arquitectura y más tarde como vicerrector. Pero más que hablar de las universidades y la formación, tal vez unas 2 anécdotas sería interesante contar. Cuando era catedrático de primer año en la UNSA, tenía un curso de 320 alumnos y entre ellos había una muchachita oriental muy simpática, y un día que llegué a darles clase de taller me esperó, apenas se abrió el ascensor del 6º piso y me dijo: arquitecto, tengo cita con el dentista, por favor corríjame a mí primero. Y mientras yo le corregía sobre su plano, ella no miraba el plano, sino me miraba a los ojos. Entonces le dije: fulanita, el plano está aquí. Y ella me dijo: también puedo ver, arquitecto, a través de sus lindos ojos. Entonces le dije: fulanita, váyase al dentista. Esa es una anécdota tal vez del cariño de mis alumnos. Claro, pero cuéntanos un poco también, sé que en la época de las guerrillas pasó cuando tú estabas en la universidad como decano, si no me equivoco, ya unos sí. años más adelante. Sí, esa fue una temporada especial porque en la universidad había gente que estaba de acuerdo con la guerrilla de esa época. Y un día yo me quedé a las 7 de la noche trabajando en el decanato y todo estaba tranquilo. Yo no sabía que estaban saliendo estudiantes para incorporarse a la guerrilla. Cuando sonó la puerta del decanato, yo dije: pase. Se abrió la puerta y entró Benjo Cruz. Benjo Cruz lo único que me dijo: arquitecto, su fusil lo espera. Yo le dije: ¿qué pasa? Y me dijo: estamos saliendo a Teoponte, contamos con usted. Y en ese momento pasó mi esposa y mis 3 hijos de esa época, pasaron rápidamente por mi mente y le dije: Benjo, les deseo el mayor de los éxitos, pero yo no puedo ir. Así que cuando me hacía renegar mi señora, yo le decía: debía haberme ido con Benjo Cruz. Pero creo que a la semana fallecieron. A la semana los balearon, los mataron a los chicos de estos y regresaron para enterrarlos. Qué pena, ¿no? Pero también sé que los has defendido porque me contaste una vez que fueron paramilitares a tomar presos a los estudiantes. No, este era un asunto de que en ese tiempo no los querían a los fachos, a la gente de derecha. Entonces un alumno me llamó y me dijo: arquitecto, no nos dejan inscribir en la universidad cursos superiores, porque dice que somos fachos y que no van a permitir que nosotros entremos a la universidad. Yo le dije: ¿cuántos fachos son? Y me dijo: 15. Espérenme en la puerta de la universidad y van a entrar conmigo, yo los voy a hacer inscribir. Yo era el decano. Entonces entré con ellos y a la secretaria le dije: por favor, inscríbalos en el curso que les corresponde. Los inscribió, me entré al decanato y detrás de mí entró el centro de estudiantes, que eran de izquierda. Y me dijeron: arquitecto, no vamos a permitir que estos fachos estén con nosotros. Entonces yo les dije: un momento, ¿qué harían ustedes si el pastel se diera la vuelta y los fachos estuvieran manejando la universidad? ¿Qué harían ustedes? ¿Seguirían peleando por sus ideas? Sí, arquitecto. Entonces respétenlos a ellos. Ellos están peleando por sus ideas. Y ahí se quedó la cosa. Y los chicos siguieron. ¿Y siguieron su curso. cuándo fue la época que estuviste, que los llevaron o fueron a hablar con San Román? ¿Cómo era eso?
No, eso era cuando era estudiante. Cuando era estudiante éramos de la FUL, la Federación Universitaria Local, y era el tiempo del MNR, y San Román era el jefe terror y pánico de la oposición. Y un día que estábamos por declarar paro en la universidad, nos llamó San Román a su despacho. Y fuimos. Y nos dijo, muchachos, invítenles un cafecito a los chicos. Los he llamado porque quiero que me digan si van a estudiar. Si van a estudiar ustedes, yo los dejo tranquilos. Pero si van a entrar en problemas, yo los voy a azotar y los voy a tomar presos y ustedes van a ser los futuros gobernantes de este país. ¿Qué deciden? Nos hemos mirado toditos, vamos a estudiar. Hemos salido, muy bien muchachos, hasta luego. Hemos salido, somos unos maricas. Pero ¿qué íbamos a hacer en el despacho de Román? Todo el mundo le tenía miedo. Pero otra de las interesantes en la UTO, resulta que yo llevo un libro de arquitectura para mostrarles la forma de la arquitectura, ya esto, el otro, a mis alumnos. Entonces llego y resulta que me había olvidado que en el libro yo tenía 2 fotos de grandes tenistas que estaban en traje de tenista y se las veía todas lindas. Bueno, entonces los reúno a mis alumnos alrededor del tablero y les digo, les he traído este libro para que ustedes comprendan lo que es la forma en la arquitectura. Abro y eran las fotos de las chicas. De las 2 tenistas. Y los muchachos se sonríen y me dicen, comprendemos arquitectura. Háblanos de tus libros, papi. Ya, cuando hice el masterado en Lima, con la OEA, entonces vino una inspiración. En ese curso de masterado hablamos de toda la situación en el mundo y de la necesidad que existen en los países latinoamericanos de crear libros que permitan tener una idea de lo que son los países. Generalmente nosotros utilizamos libros de Europa o de Estados Unidos, pero nos falta a nosotros, de nuestro país, documentación. Entonces allá en Lima, en ese curso de masterado, vino la inspiración de hacer libros y poder dar a los alumnos las bases de lo que les daba en clases, pensando también en que un día uno deja de ser catedrático y entonces puede dejar en los libros todas las ideas que ha tenido mientras ha dado la cátedra. De esa manera empecé con materiales de construcción para la Facultad de Arquitectura. Ese fue el primer libro. Y actualmente ya vamos por el libro número 11. 11 libros. Son 11 libros que en este momento, uno sobre urbanismo y otro sobre aldeas rurales, están en imprenta y pronto van a salir. O sea que esos libros son, lo que les digo, especialmente dedicados a los estudiantes. A ellos quiero llegar. Alguna vez me decían, ¿cuánto vamos a cobrar por su libro? Yo les decía tal precio y me decían, pero eso cuesta una cajetilla de cigarrillos Derby. Y yo les decía, pero yo no pienso hacerme rico con mis libros, lo que quiero es que los alumnos puedan comprar esos libros y llegar a ellos los conocimientos que necesitan para su profesión. Entonces esa es la idea de poder escribir libros que puedan ayudar a los estudiantes y a los colegas. Bueno, creo que solo nos queda hablar del tenis. No, ya hemos estado en el tenis suficiente con lo que vean. Tac, Con tac. que vean tu destreza. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo. Ven
reza tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Y a siempre unidos y a siempre mi corazón